Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que reflexionamos sobre los distintos eventos, situaciones, problemas que enfrentamos como personas, como humanidad, como país, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Bueno, y es más o menos inevitable que este programa, que trata de no ser un programa periodístico, pero que no puede dejar de estar atento a las cosas que están ocurriendo desde una perspectiva que trata de ser más que periodística, con lo legítima que ella es, pero que sea basada en análisis o en investigaciones previas o que dan un contexto, es imposible no referirse a las elecciones que tuvieron lugar ayer. Las presidenciales y las parlamentarias. La verdad que el análisis de las parlamentarias es un poco más difícil porque los datos llegaron muy tarde y pese a que nuestro invitado de hoy es un avesado investigador en esta materia y puede inmediatamente juntar los datos y dar una interpretación, esos datos llegaron relativamente tarde. Y bueno, pero estamos claros que se trata de unas elecciones bastante inéditas, digamos, en nuestra historia, tanto por los antecedentes como por los resultados. Y por el antecedente es una cosa muy notable, y es que el candidato, la candidata de una coalición que expresa al conjunto que puede llamarse no de derecha, porque ya no es la concertación, en que hay partidos de gobierno e incluso partidos que no están en el gobierno. La candidata es una comunista. Y en materia de resultados, gana la primera vuelta. Lo que no deja de ser interesante, porque si hubiéramos estado en la época de los 60 en Chile, ella habría sido elegida presidente de la República. Porque lo que se trataba era tener más votación que el siguiente, independientemente de la cantidad. Es el caso de Salvador Allende, con 37%. Bueno, ayer habría sido con menos porcentaje, pero habría sido elegida. Ahora no. Y ella es la que lidera una coalición de centro-izquierda en que están todos los partidos que no se consideren de derecha. Y eso era ya un dato importante. En segundo lugar, era importante el hecho que aparecía una derecha que sumada tanto en las encuestas como lo que es en los resultados finales, una derecha dividida, pero que sumado sus distintos sectores habría sido claramente mayoritaria. Y probablemente habría ganado en primera vuelta. Entonces, la cuestión es que ahí hay de nuevo un hecho nuevo. Es una derecha que se presenta muy dividida y donde en las elecciones mismas, lo que, digamos, en los debates electorales, etcétera, había una tensión y una polarización dentro de ellas. Y uno sabe que en el resultado, el
sector de derecha predominante fue el sector de derecha autoritaria, que si uno le suma a otro candidato de la misma tendencia autoritaria, habría sido una victoria bastante resonante. Entonces, era una derecha dividida, con dos tendencias autoritarias y una tercera tendencia que era la clásica, digamos, de la Renovación Nacional, la UDI, etcétera, que pretendía plantearse como la que se ubicaba más en el centro y que sin embargo había prometido que si era derrotada, apoyaría al sector más autoritario. Lo que quiere decir que lo que hubo ayer fue la elección de una derecha que es de alguna manera representativa, y claramente representativa, de lo que es el 44% del plebiscito que votó por Pinochet, que la lidera a alguien que expresamente eh, es la expresión de Pinochetismo en democracia. Y que los otros sectores de derecha que se plantean de otra manera o tienden a plantearse de otra manera han quedado enteramente relegados. Y terminan apoyando a lo que en Chile sería, digamos, lo que en Chile sería Milei, o Bolsonaro, o Trump, o cualquiera de ellos. De hecho, lo han señalado. Entonces, el conjunto de la derecha, el que aparece, el total de la derecha aparece hegemonizado por el sector más autoritario. Ahora, hay otra particularidad, y es el surgimiento de un nuevo tipo de... no sé si podríamos decir, lo vamos a conversar con nuestro invitado, si es de centro o no, pero que es claramente un nuevo tipo de populismo y que tiene una cierta correspondencia con aquel sector nuevo que se incorpora a la votación, que son los sectores, digamos, obligados por el voto obligatorio y que normalmente no participaban en la elección. Y la izquierda que aparece en la primera vuelta ganando es una izquierda que está por debajo de lo que ha sido su votación en el último tiempo. Con un liderazgo nuevo, como señalábamos, ¿sí? De enorme importancia, porque es primera vez que el conjunto de los sectores democráticos en Chile se presenta unido. Y ese es un avance enorme, independientemente de los resultados, en la medida que se puede mantener en el futuro. Pero a su vez, estas elecciones siguen mostrando esta distancia que hay del mundo social con el mundo político. De ahí los cambios, el apoyo a sectores políticos, incluso, digamos, están renunciando a la política o criticándola, etcétera, como es el caso, por ejemplo, del, del candidato París. Bueno, para hablar de esto y para ver en qué está la sociedad chilena en esta materia, qué proyecciones hay, tanto para la política como para el futuro del país, hemos invitado a uno de los grandes especialistas y analistas electorales, que a su vez es politólogo y sociólogo, que es Octavio Bendaño, nuestro director del Departamento de Sociología. Octavio, que no es primera vez que viene, es doctor en ciencia política de la Universidad de Florencia, sociólogo por la Universidad de Chile, actual director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que ha realizado muchos proyectos de Fondesit, proyectos Anillos, etcétera, y que es actualmente columnista también del país. Acaba
no sé en qué momento de escribir una columna muy interesante sobre los resultados de las elecciones, que es uno de los temas que a partir del local vamos a establecer esta conversación. Muchas gracias, Octavio, por estar con nosotros. No, Y muchas bueno, gracias a ti, Manuel Antonio, encantado. si tuvieras que eh, decir cuál es el uno o dos elementos fundamentales de la importancia de esta elección y de sus efectos. Bueno, diría en primer lugar la alta participación. La alta participación con independencia de los resultados. eh, Supera con creces a todas las elecciones históricas y a todas las elecciones que se han realizado desde que se produce la recuperación de la democracia. Hubo un volumen de participación en torno o cercano a los 13 millones de votantes y demuestra, entre otras cosas, el efecto que tiene el voto obligatorio. Quienes hemos sido partidarios del voto obligatorio, quienes lo veníamos planteando en otro escenario, donde era imperiosa la necesidad de avanzar en una mayor participación para legitimar precisamente el sistema democrático, es algo importante la jornada del día de ayer. Por otra parte, el avance de la derecha como segundo gran hito registrado el día de ayer. El avance de la derecha a nivel parlamentario y a nivel presidencial, a pesar de que el, eh, uno de los contendores, José Antonio Kast, obtiene el segundo lugar. Un segundo lugar bastante estrecho con quien obtiene el primer lugar, que es Janet Jara, digamos, al mismo tiempo con un caudal de votación hacia las opciones de la derecha que no habíamos visto en otras elecciones anteriores. Sí, Sobre todo sí, de una derecha. Digamos, Piñera había obtenido también una votación exactamente. alta otras veces. Exactamente, pero también hay destacar el avance a nivel parlamentario, y sobre todo el avance que obtiene el Partido Republicano y al mismo tiempo el Partido Nacional Libertario, que queda con una representación, al menos en la Cámara de Diputados, bastante importante. Luego, señalar que se ha digamos, acentuado esta tendencia de diseminación del centro político, una tendencia que se venía registrando al menos desde las elecciones del 2021, en particular en el momento en que se elige la convención constitucional y luego en el contexto de la elección parlamentaria de ese año. En elecciones anteriores no se visualizaba todavía esa diseminación del centro político y ahora ya es un hecho bastante notorio. Desaparecen partidos que en algún momento tuvieron un rol gravitante en la historia política de nuestro país, como el Partido Radical, que obtiene solamente algo así como dos o tres diputados, y por otro lado, los partidos, las opciones de centro no se hicieron presentes. No hubo ninguna candidatura de centro en esta ocasión o que viniera del mundo de la centroizquierda y que entrar en una suerte de disputa con Janet Jara por pasar a primera vuelta, como ha ocurrido en otras ocasiones cuando hay opciones de centro izquierda y de izquierda que disputan la primera vuelta al menos. En esta ocasión eso no se dio y lo que se notó fue la ausencia total de la centroizquierda, sobre todo en la elección parlamentaria. Ahora, el, eh, la elección, el resultado de la elección presidencial, eh, de alguna manera es relativamente o totalmente incambiable en la segunda vuelta. ¿Y qué significado tiene eh, la altísima votación? Digamos, parecía, yo creo que si no me equivoco, a la de Marco Enrique Minami en su primera vez, con la diferencia que la de Marco Enrique Minami era un
una parte de la concertación que se salía de la concertación. Sí, sí, En cambio, aquí es más bien los electores nuevos. ¿Es así? exacto. En el caso de Franco Parisi, me preguntas que se Sí. acerca la votación de Marco Enrique Ominami el año 2009. Sí, ambas obtienen una votación muy similar. En el caso de Parisi es el 19 y algo por ciento, y en el caso de Meo el año 2009 fue el 20%. Sí, se trata de la figura de un outsider en el caso de Franco Parisi, pero que viene en ascenso. Ahora, outsider, entre comillas, por el hecho de que es su tercera incursión presidencial. No podemos decir que es una figura totalmente ajena al sistema político. Es una figura que el año 2021 promueve un partido, que es el Partido de la Gente, que posteriormente experimenta una suerte de digregación, pero en esta ocasión se recupera también, llegando a obtener alrededor de 13 diputados. Ahora, me detengo brevemente en el caso de Parisi porque aparece como un fenómeno alternativo también a el resto de las derechas, o como una derecha que podríamos calificar distinta a la derecha que proviene del tronco pinochetista, como es esta derecha representada por Kaiser, representada por Matei, representada también por José Antonio Kast. Tratándose de Franco Parisi, hablamos de algo completamente distinto, pero con un fuerte discurso antipolítico, antipartido, anticasta, mucho más anticasta que el discurso que trata de emular en algún momento Johannes Kaiser, tratando de imitar a Milei. Eso en Franco Parisi se manifiesta de manera mucho más genuina, entre otras cosas porque Kaiser era parlamentario o es parlamentario, y en el caso de Parisi no lo es. Entonces, alguien que viene del mundo de los negocios, del mundo de la economía, y sobre Perdón, todo pero hay una cosa vinculado al sector privado. interesante. Entonces, Perdón, ahí Franco Parisi, perdona, se escapa, perdón, quería decir que se escapa de las clasificaciones convencionales, porque podríamos calificarlo en un sentido muy genérico como una figura populista, con un discurso antipartido, antipolítico, pero se escapa de algunas clasificaciones si tomamos en consideración que su discurso es eminentemente tecnocrático, desde el punto de vista de la gestión estatal o la gestión pública. Su forma de concebir la gestión público-estatal es una gestión despolitizada, pero al mismo tiempo altamente tecnocrática. Si tomamos algunas definiciones recientes o interpretaciones recientes, como la que realiza Daniel Garamani, que es bastante recomendable, donde establece una distinción entre el populismo y el tecnocratismo para entender fenómenos como el de la antipolítica y el antipartidismo. Entonces, estaría en la antípoda del populismo, porque el populismo no necesariamente rechaza o cuestiona el rol de ciertos partidos. En el caso de la propuesta tecnocrática propiamente tal, sí hay un rechazo a la política y hacia los partidos. Entonces, sí, escapa a pero los moldes convencionales Franco Parisi. bueno, pero precisamente eso es lo que te quería decir. Pero eso tiene sus antecedentes. Parisi, antes de dedicarse a esto, fue, entre otras cosas, vicedecano de la Facultad de Economía Exacto, de esta universidad. de la Universidad de Chile. Exacto. Y entonces, eso hace, eso es muy curioso, porque aquí, en el fondo, se juntan como dos dimensiones que son distintas, porque, digamos, uno entiende un populista Sí, del tipo clásico, digamos, eh, pero más bien un populista político, ¿eh? sí, El clásico del sí, Perón, ¿no es cierto? Era claramente exacto, eso. Bueno, en cambio, claro, este tiene una cuestión eh, de, de un tipo de populismo y de un cierto tecnocratismo, exacto, porque tampoco es el tecnocratismo que lleve hasta el final, porque tiene este componente de algún modo populista. Entonces, sí. es una mezcla rara. Hay quienes lo han llamado el populismo digital. Ahora, hay algo que es bien notorio en Franco Parisi, que es tratar de agrupar a sus seguidores. Lo hizo en el contexto del 2021 con la creación del Partido de la Gente.
Y lo que observamos ahí fue el clásico ejemplo de lo que algunos autores han denominado los partidos personales. Colin Crouch diría el partido postdemocrático de la era postdemocrática, que es eminentemente personalista, que obedece a un tipo de liderazgo y que depende de ese liderazgo personalista. Una vez que desaparece el líder, desaparece también el partido. Y lo que ocurrió con el Partido de la Gente en su primera versión es que no se institucionaliza, no se desprende del líder natural y se tiende a diseminar. Luego, Parisi nuevamente lo reagrupa o lo reorganiza para enfrentar esta coyuntura. Lo que está pendiente ahí es qué va a pasar con ese partido. ¿Se va a institucionalizar? ¿Va a lograr superar esta dependencia con el liderazgo natural? Es algo que se verá con el tiempo respecto del partido de la gente y también respecto de la condición y el tipo de liderazgo que va a construir Franco Parisi. Lo interesante en Parisi es que es un liderazgo en ascenso. Incursiona por primera vez el 2013 con un 8% en las elecciones presidenciales de ese año. Recordemos, es la elección en la cual se impone finalmente Michelle Bachelet y para dar inicio a su segunda versión o a su segundo gobierno. Luego el 2021, donde alcanza un 13% y ahora logra acercarse al 20%. En ese sentido, a diferencia de Marco Enrique Ominami, que va decreciendo en cada una de las elecciones, acá observamos que el liderazgo y la popularidad de Parisi va en aumento. Es un liderazgo que podríamos decir consolidado ante un determinado electorado. Llama la atención que Antofagasta y algunas zonas del norte, así como también algunas zonas del sur, han sido fieles a Franco Parisi en todos estos eventos electorales, 2013, 2021 y ahora Pero en la elección de ahí hay una cosa interesante que es Mm. que esta fidelidad es de una cierta base, pero lo importante respecto a lo que decías tú fue que intentó, digamos, tener una base parlamentaria que desapareció. Y yo creo Sí, que ese va a ser el aprendizaje principal esta vez. exacto. Va a ser, y lo ha hecho saber de alguna manera. Se da cuenta que ahí hubo, que partió con algo así como 10, ¿no? Sí, Parlamentarios, y terminó con ninguno. sí. ¿Ah? Y entonces, ahora, y eso entonces lo debilita muchas veces, puede sacar una elección, pero no servir para más. De Yo, hecho, yo creo en que esta ahora va a haber ocasión, un cambio en claro, él. pero en esta ocasión, al igual que en el 2021, el Partido de la Gente asume la condición de partido bisagra. El 2021 era el partido bisagra entre el mundo de la centroizquierda y de la izquierda y el mundo de la centro derecha y de la derecha. En esta ocasión va a ser el partido bisagra entre sectores de la derecha y también sectores que eventualmente podrían llegar a ser de oposición, de centro izquierda y de izquierda. Claro, pero Entonces, incluso les dice que ofrezcan, ¿eh? claro, Que exacto, ofrezcan, ¿qué es lo que ofrecen? Entonces, claro, y en ese sentido, mi impresión es que la idea es evitar los problemas que tuvo en este tiempo, que en el fondo, sí, claro, logró aumentar, pero, digamos, su votación, etcétera, pero se le fueron todos los diputados, etcétera. No tiene poder durante el periodo de elecciones, no tiene ningún poder, lo pierde. Entonces, exacto, yo creo que esta vez va a tratar de mantener. de negociar. En pos de, de mantener también su liderazgo vigente. Entonces, no le queda otra que establecer una suerte de estructura orgánica y ahí puede llegar a pasar de que el outsider se transforma también en parte del establishment. Entonces, vamos a ver qué va a pasar ahí con ese liderazgo. Pero quería destacar algo respecto de la derecha que me parece muy necesario traer a colación y que dice relación con el avance experimentado por la derecha, independiente de que se trate de tres derechas que, si bien tienden a diferir en algunos aspectos programáticos, algunos son más libertarios, otros más conservadores, hay un tronco común que es el pinochetismo, claramente.
por más que Johannes Kaiser no haya, por razones etarias, votado el año 88 en el plebiscito, es tributario de lo que podríamos denominar esa tradición pinochetista. Pero lo que llama la atención es el avance en términos parlamentarios. No hay registro histórico de un avance de esta naturaleza, salvo en el caso de la democracia cristiana en el año 65, cuando se habla de la marea azul y logra predominar en la Cámara de Diputados en esa ocasión. Pero en esta se trata de la derecha y no tenemos antecedentes tan inmediatos de una derecha avanzando a nivel parlamentario o que logre predominar a nivel parlamentario. Quizás por ahí, por el año 32, con el segundo gobierno de Alessandri, vamos a encontrar una derecha predominante a nivel del Congreso Nacional, pero que rápidamente va a ser superada por el peso que tiene el Partido Radical, porque el Partido Radical se erige o se va a erigir como un partido ahí eje, o como un partido que está, digamos, estableciendo una suerte, está siempre en el limbo entre la izquierda y la derecha. Esa es una verdadera bisagra, en el sentido estricto. Claro, esa es una verdadera bisagra con una amplia presencia parlamentaria. Ahora, en esta ocasión es la derecha la que se transforma en una suerte de fuerza hegemónica digamos, en el Congreso. Y ese es un hecho relevante, inédito, porque puede tener consecuencias políticas bastante significativas. Entre otras cosas, le va a permitir a un eventual gobierno de la derecha avanzar sin mayores dificultades en su agenda legislativa, con excepción de, al no tener los cuatro séptimos, poder establecer reformas a la Constitución o derogar leyes orgánicas constitucionales. Pero tú estás hablando, cuando estás diciendo eso, estás considerando a los 14 de Estoy París y considerando, no, Salud. no, estoy dejando fuera a el partido de la gente, estoy Ah, considerando ya. simplemente a el Cambio por Chile, que es el bloque que está detrás de Kast y que está detrás también de Kaiser, y Y detrás de Matei. el de Chile Vamos, Chile Grande y Unido, que integra la UDI, Renovación Nacional y Evópoli. Ellos en conjunto logran tener algo así como 76 parlamentarios de 155. Entonces, se transforman en una fuerza mayoritaria dentro del Congreso Nacional, superando con creces a la Unidad por Chile, que tiene 61, y que podría establecer un vínculo directo con este bloque del Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista, que tiene solamente 3 diputados. Entonces es muy escasa la posibilidad de obstruir o de vetar determinados proyectos de ley, con excepción de las reformas constitucionales y las leyes orgánicas constitucionales que se promuevan o que se intenten modificar en el Congreso. ¿Qué Entonces, dice, Octavio, qué mm, dice las elecciones? Porque estaba viendo el tiempo. ¿Qué dice las elecciones de el futuro de el mundo que antes que podía ser centro-izquierda, pero hoy día es básicamente la izquierda, ¿eh? Sin la existencia de un centro? ¿Cuál es el futuro posible? Porque lo más probable es que en sí, esta elección de la segunda vuelta gane la derecha. Y lo básico es sí, decir lo siguiente: la derecha autoritaria, la derecha sí, ultraderecha que hegemoniza el resto. Y sí, no va a haber, es muy difícil. Yo tengo entendido que hay gente particular, individualmente, que votó por Matei, pero que no va a votar mm, por Kass. Pero eso puede ser personas, grupos, sí. conjunto, la derecha va a Es que estar, la derecha ya votó por Kast una vez y no claro. creo que Pero tenga ¿qué pasa en el problemas de futuro de la conciencia izquierda? en volver a votar por. Ahora, interesante lo que tú preguntas porque, y tal como lo decías anteriormente, hay un bloque
de sectores democráticos que fueron los mismos, si establecemos la comparación o nuevamente volvemos al clivaje autoritarismo y democracia, estamos hablando de aquel sector que se ubicó en la franja por la democratización de la sociedad chilena ya desde antes del plebiscito del año 88, entonces, y que posteriormente apostó por la transición, por profundizar el sistema democrático con todas las dificultades o los problemas que surgieron en el contexto de los años 90. Ahora se logra establecer una suerte de alianza amplia que va desde el PC, el Frente Amplio, hasta la democracia cristiana. Dicho sea de paso, la democracia cristiana tuvo un buen rendimiento porque fue parte de esta alianza en esta ocasión. Bueno, así como también hubo otros partidos, pero eso ya es parte de un análisis mucho más pormenorizado de los efectos del sistema proporcional, donde vamos a ver que hubo candidatos que obtienen una amplia mayoría y no son electos, y otros que tienen algo así como menos de un 1% y terminan siendo electos. Entonces, pero más allá de eso, se configura un bloque que logra al mismo tiempo contener, al menos en esta ocasión, el avance de las derechas y, por otro lado, eh, digamos, la gran incógnita es si se logra proyectar asumiendo el rol de oposición y si se logra proyectar con vocación de poder para un nuevo periodo que se inauguraría a partir del año 2028-2029, pensando en elecciones municipales y luego en elecciones presidenciales y parlamentarias. Entonces, esa es la gran incógnita, si el hecho de tener que dejar el gobierno va a generar distanciamiento entre los partidos que han configurado este bloque o si es que este bloque se va a mantener en esa condición transformándose en una suerte de frente amplio al estilo uruguayo, pero en la versión chilena. El Frente Amplio Uruguayo va desde la democracia cristiana hasta los ex Tupamaros, incluyendo partidos comunistas y otros partidos socialistas o facciones de ese tipo. Entonces, algo de esa naturaleza podría ser que se configure en los próximos años, ya sea de facto o de hecho. De hecho, significaría establecer alguna estructura coordinadora que permita aglutinar a estas fuerzas políticas. Mi impresión es que eso va a depender mucho de la votación de la segunda vuelta, Sí, sí, porque una votación baja, inferior al 40%, digo yo, es discutible, pero en fin, va a generar la tendencia a la dispersión, y a cada uno, digamos, a defender su propio terreno. En cambio, van a venir las sí, pasas de cuenta incluso dentro del PC. claro, Entonces, claro, pero eh, si perdiendo se obtiene una votación, digamos, 40-45% o algo así, al estilo Frei, Ruiz Tagle, Sebastián Piñera, el año 2010, enero del 2010, la segunda vuelta, donde Frei obtiene algo así como el 29% en la primera vuelta, Marco Enrique Minami el 20%, Sebastián Piñera 42%, pero en la segunda vuelta se produce un 51-49%. Entonces, si es así, obviamente las posibilidades de que se mantenga o se configure un bloque con proyecciones es posible, es posible. De lo contrario, como tú dices, se van a producir ahí tensiones o pasadas de cuenta al interior de los partidos, al interior de los dos bloques, entre el socialismo democrático y el bloque PC Frente Amplio, entonces eso podría llegar a ocurrir. tú ves el riesgo, para terminar, en el caso de ganar Kast, que parece como probable, de una deriva autoritaria a, uno podría decir básicamente, a la Milei, pero no con el contenido económico de Milei, digamos, Sí. o a la Bolsonaro, o sea, una deriva autoritaria. Yo creo que las señales que ha dado Kast en esta ocasión van en otra dirección. Podríamos hablar de algo similar a lo de Giorgia Meloni. Recordemos que en Italia también
hubo tres liderazgos de derecha en un determinado momento, que era el liderazgo de Berlusconi, el de Salvini y el de Giorgia Meloni, y se impone el más radical de todo, que es el de Giorgia Meloni, pero que va moderándose en una vez llegada al gobierno. Deja de lado el discurso anti-Unión Europea, deja de lado los discursos anti-migración. Entonces, hay ahí algo que podría llegar a pasar. Y que la distancia incluso de líderes que hoy día existen de ultraderecha en el resto de Europa, como Orbán. Entonces, eso podría llegar a pasar con Kast. Pero yo creo que hay algo más importante aún, eh, que es, que es el hecho de si un gobierno de derecha de este tipo va a lograr superar aquella crisis estructural que se ha venido manifestando en la sociedad chilena desde antes del estallido social. Esa es la gran incógnita, porque de lo contrario podríamos estar frente a un gobierno de derecha que se va a enfrentar a problemas estructurales de difícil solución, a manifestaciones, a problemas de orden coyuntural que van a depender de cómo está la economía en el resto de los mercados internacionales, y eso desde luego podría llegar a generar más tensiones. De eso va a depender también el modo en que finalmente José Antonio Cast, perdón, José Antonio Cast, dándole ya por ganado, conduzca o dirija su gobierno. Eso principalmente. Pero hay algo que quería decir, que creo que desde ya hay una autocrítica que hay que empezar a realizar. Es importante destacar qué es lo que hace que una figura como Janet Jara se salve por la votación de la región metropolitana, por la votación de Atacama, por la votación de Valparaíso, porque en muchas regiones obtiene el segundo y a veces el tercer lugar. Entonces, algo está pasando con, con las opciones de izquierda por parte de la ciudadanía, que están llevándola precisamente a optar por propuestas alternativas y propuestas al mismo tiempo mucho más radicales desde la derecha. Creo que esa autocrítica va a ser necesario. Y cuando me refiero a la autocrítica, es desde luego mirar y evaluar de manera bastante crítica cómo ha sido la gestión de este gobierno, pero también cómo ha sido el comportamiento de la izquierda en diferentes ámbitos: en el ámbito de la educación secundaria con la toma de los liceos, en el ámbito de la educación universitaria, en el terreno social con los pobladores y las tomas de terreno. Entonces, hay una serie de elementos que hay que tomar en consideración, porque a lo mejor se ha ido configurando un nicho sin quererlo, que ha permitido el avance, el crecimiento y la reacción el electorado hacia la derecha, optando por por opciones, perdón, optando por alternativas de derecha radical, como la que acabamos de apreciar en el contexto de las recientes elecciones. Bueno, bueno, eso yo creo que es un punto clave de es primera vez desde dejemos al lado el momento de la dictadura, pero primera vez desde los años 30 del siglo pasado, Mm, mediado, que lo que tenemos es una base sociocultural en la derecha para el exacto. país. Este era un país de centro izquierda, ¿eh? De cultura centro izquierda. Y por primera vez estamos Sí, en esto. Por primera vez desde el siglo XIX, sin duda, era sí, hegemonía, era sí. un país de derecha. Sí, Pero pero tomemos en cuenta los temas que se discuten públicamente y los temas que estuvieron en la agenda de todas las candidaturas. Es la agenda de la derecha: seguridad, orden, crecimiento económico, desde luego disminución del desempleo y otros temas que van aparejados a la idea del crecimiento económico, de mejorar los niveles de inversión. Esa es la agenda de la derecha, no es una agenda distributiva. No estuvo en juego en esta ocasión discutir sobre el modelo neoliberal o sobre mayores medidas de tipo distributiva. Todos hablaron de seguridad, crecimiento y empleo.
Pero hay eso también, eso ha pasado también a nivel del mundo. Hay un crecimiento de la derecha como no lo había habido. Sí. Hay ciertas épocas como cíclicas. Y mi impresión, el problema es que cuando eso se produce, ese tiende a ser en su forma más extrema. En fin, esperemos que las cosas no sean así y Esperemos. muchas gracias No, gracias a ti, Manuel Antonio, un agrado. para ti haber estado con nosotros, Octavio, y muchas gracias para ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.